Desde Local Noticias abordamos ahora la problemática de la salud en los distintos aspectos, el abordaje de cómo los profesionales de la salud están trabajando, bajo qué condiciones, y en este caso puntualmente tiene que ver con los pacientes con discapacidad y su atención. ¿Qué es lo que está pasando en este dilema entre prestadores de servicio, entre obras sociales, entre el gobierno, los salarios y en el medio este sector tan frágil que son los pacientes? Por eso estamos aquí en Local Noticias con María Eugenia Riera, profesional de nuestra salud, muy reconocida, para hablar de esta situación. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo estás, Flavia? Buenos días. Bueno, gracias por aceptar venir y hablar sobre esta situación que en algún aspecto ya hemos tenido contacto, hemos hecho notas con vos y con otros colegas, cuando se realizaban estas expresiones, estos reclamos en la vía pública acerca de la fragilidad que se estaba viviendo en el ámbito de la atención de la salud con los pacientes con discapacidad. Es que es un plus, no podemos dejar de mirar que todos los pacientes están en igual condiciones, pero en este caso hay que hacer un apartado. Sí, generalmente cuando hay recortes, siempre se hacen sobre los más vulnerables. Sabemos que a veces es por los jubilados y por los discapacitados. No es fácil para los discapacitados y sus familias, que generalmente son sus cuidadores, trasladarse constantemente a la capital a hacer reclamos. Uno sabe que hoy todos los reclamos online tiene una doble cara. Por un lado agilizan, pero por otro lado también hay un obstáculo que llamas, los pacientes te dicen llamo y me tienen horas en el contestador o de ese número, otro número, y bueno, y el tiempo, y aparte esto de no poder visibilizar el rostro de quién vos podés hacer el reclamo. Entonces, muchas veces este sistema también burocrático en cuanto a los reclamos, crees que lo hiciste y nunca llegó, y después te dicen, no, pero usted a quién lo hizo, cómo lo hizo, y bueno, y la impotencia que sienten los padres o las personas con discapacidad, y también los que trabajamos con el área, es mucha, ¿sí? Así que la verdad que está terrible. La situación vuelve a golpearnos y sobre todo los más vulnerables, que son las personas con discapacidad, que a veces los tiempos de una medicación, los tiempos de una órtesis, de una prótesis, de una silla de rueda postural, no van acompañados por los tiempos gubernamentales. Entonces se desgasta mucho, la familia sufre mucho. En los niños nos quedan ajenos a esta percepción de ver a sus papás en esta frustración, y se hace todo un círculo doloroso que es realmente una injusticia. Bueno, se hicieron múltiples reclamos en todo el país, hubo un paro. La semana pasada el gobierno liberó un bono del 25% sobre la facturación de julio, que bueno, volvemos a esto, ¿no? Son parches que alivianan un poquito cuando tenés obras sociales que hace más de 5 meses que no pagan. Las obras sociales dicen que los reclamemos a Superintendencia dice que AFIP tenía retenido los fondos y que ya los iba a liberar. Entonces es una cadena de tomar la voz, dámela a mí, un manoseo que realmente desconcierta. Bueno, lo cierto y lo concreto que lo que se ha logrado es este bono hasta que y una reunión con gente llegada a la presidencia para entrar en una mesa de diálogos. Entonces se suspendieron las medidas de fuerza en función de esta posibilidad también de mostrar la permeabilidad y la disposición a la escucha. Los otros días escuchaba en el debate presidencial una de las candidatas que hablaba de esto, de este país, de los paros, de los reclamos, que yo creo que afectan a todos, ¿no? A los que reclaman y a los que también, a los transeúntes y al resto. Nadie quiere un país donde la gente tenga que manifestar para hacer sentir sus derechos. Porque si estuviésemos bien no estarías manifestando, ¿no? Claro. Entonces también creo que estas cuestiones se tienen que prevenir, y las lecturas que se hacen sobre eso, justo una de las candidatas mencionó la crisis en discapacidad, y cuando otro candidato decía esta cuestión de los reclamos, y ella dice, bueno, pero una madre que no tiene para darle una medicación que hoy es carísima, hay pacientes que necesitan que podés suplir una medicación con otras, pero hay pacientes que no, que
por ejemplo, tienen epilepsias refractarias o tienen que necesitar otro tipo de medicación que es en la particularidad de ese sujeto, es la que responde al tratamiento. Claro. Y cuando agotan las vías legales y todo, no queda otra que el reclamo para ser escuchado. Y es triste porque eso se instaura como un modus operandi. Bueno, si no hacen lío, si no hay un recurso de amparos, si recién ahí abrimos una mesa de diálogo. Claro, entonces, ¿por qué llegar a ese exacto, extremo? que aparte tienen el repudio del resto de la sociedad, ¿no? Entonces se hace un juego que, digamos, la gente se va agarrando con la gente y quedan indemnes lo que en realidad manejan esos fondos y hacen trabajar a los fondos, porque como te dicen los padres, a mí el descuento me lo hace la obra social todos los meses. ¿En el recibo de sueldo el descuento está? Está. Y tienen razón ¿Dónde también está el ellos. dinero, digamos, ¿Dónde y dónde está el dinero? beneficio que se está necesitando en ese momento? Sumado a que ya la cuestión de tener una patología, el caso de una persona con una enfermedad puntual, con una discapacidad puntual, digamos, todos en el mismo espacio de falta de salud, necesita la atención y sumarle este agravante es una locura, es denigrante humanamente hablando. Pero aparte se naturalizan prácticas que no se tienen que naturalizar. Por ahí está en el discurso esto de, total hacen la cadena de pagos. Y no es así, porque cuando te llega un pago el otro día me decían de una de ¿Y las... qué es una cadena de pago en la jerga de los profesionales de la exacto, salud? una cadena de pago, por ejemplo, que ahora están liberando pago de junio, de julio, y estamos hablando también de obras sociales prepagas. ¿Pero estamos en octubre? Exacto. Entonces, vos decís, bueno, vas cobrando, bueno, ya te va a entrar el de agosto, entonces, pero nadie tiene en cuenta la inflación, nadie tiene en cuenta que cuando te retuvieron esos pagos y ese dinero de alguna manera... Uno sabe inconscientemente que lo hacen trabajar en algún lado, porque ese dinero no queda. ¿Dónde está ese dinero? Si esto es lo que te dicen los padres, mirá, y te muestran los recibos de sueldo y es real eso. Y también esta cuestión de no saber cuándo te entran los pagos. Empezamos en los grupos de discapacidad de WhatsApp, tal obra social y no, esa paga el 20, el otro paga el 5, el otro paga el 10, el otro paga el 2. No, pero ya estamos en 20 y la del 2 no pagó. Es un manoseo, no hay una coherencia, no hay un sistema unificado. Y bueno, y estamos, como también los docentes, volviéndonos administrativos, sin desmerecer a los administrativos, no, pero ocupándose de una cuestión administrativa. Exacto. Cuando deberían estar ocupándose Exacto. solamente de la cuestión de ejercer la profesión de la salud. Exacto. Eugenia, una persona con discapacidad seguramente necesita más de un profesional. Hay algunas cuestiones que necesitan las rehabilitaciones por parte de un profesional de la salud. Atención médica, psicopedagoga, psiquiatría, psicología. Son muchos los profesionales damnificados también por esto. Sí, me faltó recién decirte algo muy importante. En la circular que se envió de la Superintendencia de Salud y desde la Nación, desde el gobierno, de este bono, no incluye a aquellos que no tienen registro nacional de prestadores, y entonces, por ejemplo, los DAI, los docentes de apoyo a la integración escolar, quedarían, digamos, sin fuera del bono. Fuera del bono. Entonces, y son los que están acompañando en las escuelas hoy. Yo también sabes que estoy en educación y en salud, sí. Y hay muchos niños que las escuelas están desbordadas, es muy difícil hoy sostener la tarea pedagógica. Entonces, estamos en el discurso bregando por la inclusión, pero sabemos que para que eso realmente se efectivice, muchos niños y adolescentes necesitan el apoyo en las aulas, también para apoyar al niño, pero también a la tarea docente en esa tarea. Y entonces peligra la inclusión de esos niños en las aulas, quedan fuera del sistema educativo. Y entonces, ¿de qué inclusión hablamos? ¿De qué equidad hablamos? Entonces, a veces es muy hermoso en los discursos todas estas palabras, pero en las prácticas que se sostengan eso es muy difícil si no hay un Estado responsable. Y estamos hablando de la cuestión privada y también de las cuestiones públicas, porque hay obras sociales prepagas que la gente aporta mucho dinero y también demoran los pagos, porque vuelvo a decir, se naturaliza una práctica que eso es lo grave, cuando las cosas que no deben ser pasan a ser como naturales, ¿sí? Y Eugenia, cuando el profesional cesa la atención, es decir, una especie de paro, podríamos decir, se corta la atención al paciente. Por un lado,
el paciente no goza de sus derechos de recibir la atención de la salud. El profesional no es que la pasa bien tomando esa medida. ¿Qué pasa? ¿Reaccionan? ¿Sirve? Porque la pregunta es, ¿se escucha el reclamo? Bueno, en este caso se escuchó. Está bien, estamos en tiempos electorales, nuestro temor es qué va a pasar después. Entonces se escuchó esta vez como más rápidamente, pero vuelvo a decir, con una liberación de un bono sobre una facturación de julio, un parche, no sobre una medida de fondo, que creo que tenemos que hacer políticas públicas de fondo en cuanto al sector. Y creo que en cuanto a todo lo que sea resguardar los derechos y los derechos humanos de no solamente los discapacitados, sino de todos los trabajadores también. Y esta vez, bueno, ofrecieron eso y sí hay una pronta posibilidad de diálogo, digamos, por eso se frenó la medida. Pero también pasa esto que decís, los que trabajamos con discapacidad, no es que vos atendés una vez al paciente y no lo ves más. Hay una relación, hay un vínculo de sostén a esa familia, ¿no? Hay un equipo interdisciplinario, un equipo educativo, hay todo un dispositivo de sostén que hacen que esa persona que andamien, a que esa persona pueda salir adelante. Entonces, es muy doloroso decirle a una mamá o decirle a un niño, ¿por qué mañana no vengo? Y cuando hay dolor en el medio, mucho más. Porque entonces también hay esta cuestión de sufrimiento psicológico y de desgaste en los prestadores y en la familia también, porque entiende la familia nuestros reclamos, ellos también de alguna manera entienden y algunos papás se solidarizan con nosotros, otros no entienden, se enojan, no saben a quién reclamar o van a sus obras sociales o llaman y nadie les contesta en los teléfonos de la superintendencia. Bueno, entonces es complicado. Hoy lo cierto es que hay este bono de un 25% que se aplica una facturación de julio, que se están liberando los pagos, o sea, empezaron a depositar las obras sociales, así que bueno, más o menos se está regularizando con atraso, porque hay gente que te dice, bueno, pero total después cobran todo junto. No, porque antes a veces era así, Flavia, vos lo tomabas como, bueno, como un ahorro. Si tenías a alguien... Cuando me entre el pago... No, y aparte si tenías en una casa donde había 2 ingresos. Hoy hay muchas mujeres sostenes de familia, muchas parejas que no tienen otro sueldo y son sostén de su familia y es desesperante esa situación, ¿sí? O profesionales que facturan a los docentes de apoyo a la integración que después, para como hacerle el favor de alguna manera, y en esta cuestión de facturar por el otro hasta que se regularice la situación para que ese niño no quede desprotegido en el aula, y después esa docente de apoyo reclama a la otra profesional que le está facturando y bueno, entonces también se crean asperezas y bueno, y una manipulación psicológica como la que vos decís, un desgaste tremendo. Bueno, poner a la luz y sobre la mesa este tema, porque muchas veces nos quedamos con el titular de lo que aparece en los medios. Profesionales de la salud en atención a la discapacidad no atienden más, entonces empieza la bronca y hay todo un trasfondo que vale la pena ponerlo sobre la mesa, hablarlo, debatirlo y sobre todo visibilizarlo, que es lo que más se necesita. Totalmente, yo creo que esto que vos decís, antes de alguna manera hoy con esta cuestión de los apuros, de este tiempo líquido que reproducimos discursos, yo creo que hay que frenar y observar estas cosas y ser empáticos y por lo menos sembrar la duda de poder pensar, a ver, ¿por qué les pasará esto, no? O la gente que a veces, trabajadores que a veces manifiestan, a ver, ¿qué estará pasando? Porque si estuviesen bien, no reclamarían. Exacto. No tomarían estas decisiones. Exacto, hay que pensar eso, porque encima de que la están pasando mal y la gente tiene que es humillante reclamar sobre algo que te corresponde. Pero bueno, es un derecho, lo haces y encima son mal vistos por eso, claro. Es complicado, las lecturas son equivocadas. Y ¿no? sobre todo cuando está la salud de por medio, ¿no? Que pareciera que uno le está negando al otro el derecho a la atención a la salud y sin embargo el derecho a cobrar por su trabajo tampoco está y es el todos contra todos que es lo que se pretende, ¿no? Cuando se debilitar esto, la comunión de una persona y de un ser humano con respecto al otro. En este caso, profesional, paciente, la familia al medio y el vínculo dañado también. Totalmente. Es una añadidura que nadie quiere socialmente. Eugenia, te agradecemos que hayas venido. Bueno, le contamos a la gente, acabas de pasar una situación
desagradable. Sí. Aprovechamos y, bueno, si querés, 2 palabritas sobre lo que te acaba de suceder para advertir, porque sos una profesional de la salud conocida y a muchos me parece que les va a afectar directamente. Sí, bueno, me acaban de hackear el celular. Terrible, utilizando esta cuestión de lo que está ocurriendo con la parte de discapacidad. Primero me mandaron un WhatsApp con número del teléfono y el logo del Ministerio de Salud, diciendo de que tenía que ingresar un código para ver esto. Entonces, bueno, en ese momento lo desestimé, estaba haciendo otra cosa, me llaman por teléfono, aparece el logo y bueno, si quiere usted hacer una gestión por los reclamos de los retrasos en las obras sociales, ingrese tal número. Y justo están con los reclamos de las obras sociales. Entonces hoy el tema del hackear. Pidieron automáticamente, yo tengo muchísimos contactos, automáticamente a los contactos dijeron que yo estaba necesitando dinero. Mucha gente fue presa de esta estafa, depositaron dinero ahí, que es lo que a mí me aflige terriblemente. Otros, como ya está circulando también, decir esto, que ya hay un grupo de WhatsApp en la ciudad, lo están diciendo que también están llamando para un refuerzo de la vacuna del COVID, también utilizando el Ministerio de Salud para esto, así que por favor que desestimen eso. Entran llamadas con teléfonos de Estados Unidos y Alabama, pero que en realidad recién estuve con un experto, Jerónimo Montaña, lo quiero nombrar porque desinteresadamente me ayudó en esto, porque mucha gente transfirió su dinero y están desesperados de cómo recuperar ese dinero, así que esta persona... bueno, cambio mi número de teléfono, acusó, ya tiene el número a la fiscalía del cual que yo lo subí ahora por Facebook y lo subí por Instagram. Aquellas personas que transfirieron dinero a estos estafadores, por favor llamen ese número que figura ahí, lo subí, vuelvo a decir, por Facebook, para que recuperen, que hagan el reclamo a ese número para ver de alguna manera si pueden recuperar eso que transfirieron. Pero hay que estar muy atentos, los servicios de inteligencia de las ciberestafas cada vez están más, te espían mejor y uno cree que a uno le va a pasar y pasa. Y con cosas tan puntuales de la vida personal y profesional como la tuya, que no dudaste un minuto en hacer esto porque es el tema que te está afectando en este momento, claro, que es el reclamo. Porque justo dijeron eso, bueno, escriban, llamen a la superintendencia, al ministerio para el reclamo. Pero y en ese contexto, porque esto pasó hace apenas un par de horas, con ese nivel de angustia lo mismo viniste, pudimos hablar de este tema que también es importantísimo y te agradecemos mucho. Bueno, agradecerte. Gracias. Muchísima voz y bueno, y el canal siempre tan dispuesto al servicio de la gente. Muchísimas gracias, Flavia. Eugenia. Muchas gracias. Desde Local Noticias proponemos la pausa, ya venimos.